Jugué al terror. La matanza de Texas en España, la masacre de Texas en Hispanoamérica y masacre en Texas en Colombia y Venezuela. Es una película de terror independiente de 1974, producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper. La historia muestra a dos hermanos quienes viajan junto a sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de unos familiares, la cual, según informes de la radio, había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. La película fue comercializada como basada en hechos reales para atraer a una audiencia más amplia. Hooper produjo la película con menos de $140,000 y usó un elenco de actores relativamente desconocidos, tomados principalmente del centro de Texas donde la película se grabó. El limitado presupuesto lo obligó a grabar todos los días de la semana durante muchas horas seguidas para poder terminar lo más rápido posible y reducir los costos por el alquiler de la utilería. Debido al contenido violento de la película, tuvo que esforzarse por encontrar un distribuidor. La película fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y el Reino Unido, y numerosos cines dejaron de exhibir la película en respuesta a quejas por su violencia. Si bien inicialmente recibió críticas mixtas, recaudó más de 30 millones en Estados Unidos y vendió 16.5 millones de entradas en 1974. Desde ese entonces ha ganado la reputación de ser una de las mejores películas de horror. Se le acredita el origen de muchos elementos comunes en el género slasher, incluyendo el uso de herramientas mecánicas como armas homicidas y la caracterización del asesino como una figura grande, pesada y carente de rostro. Y la serie de películas sería The Texas Chainsaw Massacre, que sería La Matanza de Texas de 1974, La Matanza de Texas 2 de 1986, La Matanza de Texas Leatherface 3 de 1990, La Matanza de Texas La Nueva Generación de 1994, La Matanza de Texas del 2003, La Matanza de Texas El Principio del 2006, La Matanza de Texas 3D del 2013 y Leatherface del 2017. Leatherface, traducido literalmente como Cara de Cuero, es un personaje ficticio creado por el guionista Kim Henkel y el director Tobe Hooper. Su verdadero nombre es Jedidiah Sawyer y es el villano principal de la franquicia de Matanza en Texas. Es representado como un hombre robusto y alto, siendo sus elementos más característicos la máscara que lleva y la motosierra que utiliza como arma. Su historia y familia han ido cambiando a lo largo de las películas. La historia real de Matanza en Texas. Leatherface fue inspirada en los hechos reales de la vida de Edward Teodoro Gain, nacido en el condado de La Crosse el 27 de agosto de 1906 y falleció en Madison el 26 de julio de 1984. Fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense. Ed Gain fue criado a las afueras del pueblo Plainfield, condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Hijo de George Gain y Augusta Lerk. Gain tuvo una infancia difícil, ya que su padre George era una persona poco afectiva con su familia, además de tener graves problemas de alcoholismo, mientras que su madre, Augusta, poseía fuertes ideales religiosos que la llevaron a despreciar a los hombres y considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo a Edward Gain y su hermano Henry Gain tenían una crianza estricta con la que se les disciplinaba constantemente y por eso se formó su carácter asocial. Su padre falleció a los 66 años, lo que llevó a los hermanos Gain a buscar trabajo para contribuir a la economía familiar, mientras que su hermano comenzó a desafiar los ideales religiosos de su madre, lo cual terminó falleciendo en un incendio en extrañas circunstancias. Posteriormente, Augusta Lerk sufrió un paro cardíaco en 1944 que la dejó en cama durante los siguientes 12 meses, falleciendo en 1945 y dejando completamente solo a Edward Teodoro Gain. Los agentes de la policía que investigaban la desaparición de Berenice Worden
El 17 de noviembre de 1957, propietaria de la ferretería de Plainfield, Wisconsin, sospecharon que Ed Gein estaba implicado en el caso. Se dirigieron a su casa encontrando ese horripilante hallazgo. Encontraron el cuerpo desnudo de Warden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado. Entre otros macabros hallazgos se encontraron también 10 calaveras a las que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con calaveras, calaveras en los postes de su cama, los órganos de Berenice estaban en el refrigerador, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. Gein era un artesano de piel humana. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford del 49 a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan en una taberna local desaparecida desde 1954. Nunca fue probado ni admitió por él que cometiera canibalismo. Negó haber violado a las mujeres muertas, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en el verano de 1984 por insuficiencia respiratoria. Mientras Ed Gein se encontraba detenido, su casa ardió hasta los cimientos, probablemente a causa de un incendio provocado. Su camioneta fue subastada y el comprador hizo negocio con ella, llevándola de tour por varias ciudades y cobrando por ver su interior decorada con sangre falsa. Ed Gein y sus macabros crímenes inspiraron varias obras clave en la literatura, la música y el cine, como el personaje Norman Bates en la novela de Robert Bloch, Psicosis, más tarde en la película de Hitchcock de 1960. Además existen un par de películas que retratan su vida con mayor o menor rigor histórico. Ed Gein, conocida también como In the Light of the Moon del año 2000, como una de las más fieles, y Ed Gein, The Butcher of Plainfield de 2007, muy poco sujeta a los hechos reales. La película de culto de 1974, Deranged, conocida en España como Trastornado, donde un maníaco de nombre Ezra Cobb parafrasea la historia de Gein. Hasta 2017 la serie de Bates Motel toma por base parte de la vida de Ed Gein, ampliando la historia de ficción de Norman Bates del film Psicosis de Hitchcock. También aparece interpretado por Michael Wincott en Hitchcock, El maestro del suspenso, en el 2012, donde Anthony Hopkins caracteriza el gran director. De la segunda temporada de la serie American Horror Story Asylum, incluye el personaje Bloody Face, con fuertes alusiones a Gein, las cuales influyen su fijación por la piel humana y su complejo por su relación ausente con su madre, elemento que lo inspiró a cometer sus crímenes y privar de libertad exclusivamente a mujeres. El álbum de música electrónica Spectrum 2012 de Beat Cairo, banda argentina, está totalmente inspirado en su personalidad, sus crímenes y su vida. Según Kim Henkel, el guionista de la película, también se basaron en el asesino Elmer Wayne Henley de Houston, Texas. Y esta es la historia real de Matanza en Texas, Leatherface, quien es en realidad Edward Gein. Aquí hay una foto de su lápida en la que, si tú puedes ver, está el número 666. Si la historia te encantó, dale me gusta y compártela, me ayudaría un montón.